Orlando Pérez. Él es presidente de el Sindicato Nacional de Fuerza Unitaria Magisterial, SINAFUM, y los saludamos. Orlando, buenas tardes. Buenas tardes, Maricela, ¿cómo te va? Un saludo a todos los usuarios de este programa. Encantada de conversar contigo, Orlando, y queríamos conocer si tienes alguna información de cómo se están dando las discusiones de las mesas de trabajo relacionado con el tema del salario de los trabajadores, también de los pensionados y jubilados. ¿Qué información nos puedes dar al respecto? Pues, nosotros arrancamos las discusiones desde el mes de febrero, en lo que se relaciona al sector del sistema de educación básica. Y hemos avanzado el día de ayer nuevamente en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pudimos avanzar en la aprobación de unas cuantas cláusulas de la convención colectiva. Hemos visto la disposición no solamente de las organizaciones sindicales, sino del ente patronal del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de ir resolviendo lo más pronto posible el tema salarial. El presidente de la República, el 1 de mayo, el anuncio de las discusiones de la convención colectiva. Nosotros afortunadamente obtuvimos un aumento de 976% en el mes de marzo. Eso nos permite arrancar en mejor condiciones la discusión de la convención colectiva para el tema de los tabuladores salariales. Y allí tenemos una proyección nosotros en el proyecto de la convención colectiva de 90% de aumento trimestral. Claro, para discutirlo, qué es lo que debemos hacer. Hay mucha expectativa en el magisterio, que es por el orden de 1 millón de trabajadores entre obreros, administrativos y docentes. Y hay una particularidad en esta convención colectiva. Por primera vez vamos a discutir 3 tabuladores: el tabulador de los educadores y educadoras, el tabulador de los administrativos y el tabulador de los obreros. Eso es bien importante porque permitirá mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ya, ahora, pero todo eso que nos está diciendo, de alguna manera, bueno, creo que la mayoría de la gente sabe que se están dando estas conversaciones. La pregunta que posiblemente todo el mundo se formula es ¿para cuándo, no? Porque mientras están en conversaciones, los que no están cobrando un aumento de sueldo son los trabajadores. O sea, en otras palabras, el resto de los que están en esa mesa de discusión pueden tardarse un año si quieren, porque bueno, tanto el sector gubernamental como el sector empresarial son los que tienen que pagar el aumento, pero los que no lo están recibiendo, es decir, los únicos perjudicados con que esto se prolongue hasta el infinito y más allá, son los trabajadores. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y el anillo para cuándo, no? Fíjate, para no responder solamente lo que me preguntan, sino lo que realmente ha sucedido. Hemos tenido aumentos, Maricela. El primer aumento lo tuvimos 280% en el mes de julio del 2021, el segundo en diciembre del 2021, el tercero lo tuvimos en el mes de marzo. O sea que todo lo que hemos hecho las organizaciones sindicales ha traído como consecuencia aumentos sobre el salario del trabajador. Y en este momento, el día de ayer, las cláusulas que aprobamos 2 cláusulas que tienen que ver con la remuneración de los trabajadores. Pero cuando hay una discusión colectiva, en el caso de la administración pública, la parte medular está inscrita en el tabulador. Y el tabulador no lo hemos discutido, y el tabulador debemos estar discutiéndolo en este mes de mayo, y por supuesto le daremos la información a todos los trabajadores y trabajadoras de lo aprobado, de cómo va la cuestión en la mesa, y por supuesto es necesario que tenga un aumento salarial, pero también seguridad social, el trabajador y la trabajadora de la educación. Ajá, pero fíjate una cosa, ese cuento de que ha habido aumentos de sueldo, los que tú señalaste ahorita,
eso hay que ponerlo muy entre comillas. Muy entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad no son aumentos de sueldo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque bueno, el presidente... Te la voy a explicar por qué. El presidente Nicolás Maduro había ofrecido que el salario mínimo de los trabajadores iba a estar anclado a medio petro. Y eso no se cumplió durante 4 años. Fue mentira, no lo cumplió. No estaba el salario de los trabajadores anclado al fulano medio petro. Se le descontó al trabajador mientras todo subía. El trabajador ganaba mucho menos de medio petro, llegando a ganar $2. $2 ya la última vez, llegando a ganar $1 mensual, cuando lo mínimo debería ser, de acuerdo al petro, $30 mensuales. Ahorita, el último aumento que dieron, lo volvieron a poner en medio petro, que por cierto ya está dejando de ser medio petro de paso, porque el dólar ha subido. Ahorita fue que lo volvieron a poner a medio petro, que no es un aumento, sino es el compromiso que tenía Maduro desde hace 4 años, que por fin lo empezó a cumplir. Entonces no es verdad que es un aumento, es que por primera vez en muchísimo tiempo, en muchos años, se está cumpliendo lo que se había dicho hace 4 años, pero esto es lo de hace 4 años, no lo de ahorita no ha aumentado nada. Ahorita que empezaron a cumplir lo que habían ofrecido hace 4 años, entonces no es aumento. Bueno, como tú tienes esa opinión, yo debo aclararte lo siguiente. Primero, que los educadores no nos movemos en salario mínimo. Los educadores nunca hemos tenido un salario mínimo. No, pero yo estoy hablando de los trabajadores. Claro, yo no estoy hablando de los educadores, porque entiendo que en esa mesa no se está discutiendo el salario de los educadores, sino de los trabajadores. Nosotros no tenemos salario mínimo, nos manejamos en un tabulador. De acuerdo al 435 de la ley, logramos un aumento del 280%, lo reitero, porque fue aumento, lo logramos los trabajadores discutiendo en la mesa, porque teníamos la convención colectiva vencida. Igualmente fue un aumento en diciembre, y ahorita, lo del salario mínimo, quiero informarle a todos los usuarios y usuarios que el decreto establece ese aumento de salario mínimo, no un aumento general de sueldos y salarios. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo tercero que hay que entender es que se corrieron las tablas y a nosotros nos tocó un aumento de 976%. Sí es un aumento, porque nosotros estábamos en un orden de $15 y pasamos a $150 en promedio, y el docente 6 pasó a $150 y el docente 6 de 54 horas a $230. Es un aumento. ¿Okay? Ahora, el salario mínimo y el medio petro, ese es otro debate. Ahora, lo que hay que decir también es que se ha venido sosteniendo entre todos los venezolanos y venezolanas, la CTV, Fede Cámara, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, el pueblo en general, se ha venido estabilizando el tema económico. Y la reconstrucción de la economía es un problema de todos y todas. Para poder sostener una economía que no lo dices en tu intervención, que está sufriendo el embate de un bloqueo que no permite que los ingresos principales de Venezuela traiga como consecuencia que no afecte el salario, porque quien afecta el salario es precisamente ese bloqueo que no deja que los ingresos de nuestras materias primas lleguen a Venezuela, porque es un país petrolero, eso no lo podemos esconder. Ese país petrolero necesita los ingresos, y con los ingresos se resuelve el salario de los trabajadores. Yo estuve como delegado en el encuentro de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es la posición de Fede Cámara? La posición de Fede Cámara es que está revisando el salario mínimo, que si no se lo consulta no se puede aumentar el salario mínimo al Ejecutivo Nacional. Pero ¿quién convocó al bloqueo? ¿Quién escondió los alimentos? ¿Quién aumenta los servicios? Son temas que el trabajo también debe saber para ponerlo en la plataforma, y no única y exclusivamente lo que hacemos las organizaciones sindicales o lo que hace el gobierno. Todos tenemos derecho a mejorar nuestras condiciones laborales y salariales, pero debe haber una regulación de precios, y esta regulación de precios nosotros lo exigimos en las mesas y lo hacemos público, porque no es solamente producir, no es solamente trabajar, sino que el salario debe sostenerse en el tiempo.
Y para que tenga poder adquisitivo, por supuesto, debe haber producción real, ingreso real, porque el salario no puede ser inorgánico. Eso es correcto. Ahora, quienes estamos discutiendo, las 17 organizaciones sindicales, esta convención colectiva, tenemos seguridad, porque ayer tuvimos un ejemplo con el tema de los trabajadores y sus hijos que tienen discapacidad. Ya aprobamos un aumento para ellos que tiene que ver con el 25% del salario normal en una prima que todavía no es salario. Y el próximo 10 estaremos discutiendo nuevamente la convención colectiva y ya arrancamos todas las cláusulas que tienen que ver con la condición económica. Y después vamos a la seguridad social, que es también muy importante. Ahora, fíjate, hay una diferencia entre lo que tú planteas y lo que es el tema de esta entrevista, porque esta entrevista está planteada para conocer básicamente lo que se está conversando dentro de las mesas de discusión, en las mesas de trabajo que se están dando con motivo de la convocatoria de la Organización Internacional del Trabajo entre lo que han dado en llamar la tripartita, gobierno, sector empresarial y sector sindical. Pero tú te estás refiriendo exclusivamente al tema magisterial y resulta que los trabajadores son muchísimo más amplios y entiendo que lo que se está discutiendo en estas mesas no se refiere específicamente a los trabajadores de la educación, se refiere a todos los trabajadores. Y por cierto, dentro del sector de trabajadores hay un sector dramáticamente golpeado, terriblemente golpeado, que es el sector de los pensionados y jubilados. Porque los pensionados y jubilados, gente que cotizó durante 30 y hasta 40 años al Seguro Social, cuando salen, cuando terminan pensionados, salen de un trabajo, lo que le dan a algunos con buena suerte le dan 40 bolívares, con buena suerte, y otros hasta menos. Y luego lo que le quedan pagando de pensión es imposible, que nadie puede vivir bueno, hasta hace poco con $2 al mes y ahorita con $1 diario. Nadie puede vivir así, nadie. No hay forma de comprarse una medicina, no hay forma ni siquiera de comprar la comida, aunque sea la comida. Entonces yo me pregunto, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué pasa con ese sector, con los pensionados y jubilados? Porque el gobierno acaba de anunciar que le van a dar un bono de 10.000 bolívares, pero a 120.000 privilegiados, y el resto de los pensionados y los jubilados que se coman un cable. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, hablando de la mesa, en el término, la mesa de las organizaciones sindicales, FEDEINDUSTRIA y la PTB, que estábamos revisando 3 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, asumimos correcto que se consulte a las organizaciones sindicales el tema del salario mínimo. Y yo, como vicepresidente de la central, propuse que había que hacerle seguimiento y control a las cadenas de comercialización y al costo del producto, para que el poder adquisitivo, de acuerdo al 367 de la Ley Orgánica del Trabajo, se pueda sostener. Ese es un tema. Y allí acordamos, todas las organizaciones que estábamos allí, y por supuesto, discutir con el gobierno nacional el tema del salario mínimo, que entendemos y que creemos y acordamos que debe ser de acuerdo al tema de la producción y a los costos. Ese es un tema. Tema número 2, el tema de los jubilados, que no lo tocamos allí. Realmente ahí no se tocó ese tema, pero yo tengo una opinión sobre eso. Todos los que somos de la administración pública tenemos, eso nada más en Venezuela, Maripili, eso no existe en ningún otro país. Tenemos una pensión de jubilación, ¿cómo se llama? O sea, correctamente se llama pensión de jubilación. Y hay una jubilación. O sea, que todos los que no jubilamos, porque yo soy jubilado, tengo una pensión por el Seguro Social y el Ministerio también me paga mi jubilación. O sea, tenemos doble cotización por la jubilación. Eso ocurre nada más aquí
que no alcance por la coyuntura en la que estamos ahorita concurriendo. Correcto, no alcanza. Y hay que tomar previsiones para que se mejore la condición. Me voy a mi sector porque es de donde discuto. Aquí, en este sector, todo lo que aprobemos para el activo toca al jubilado. Exactamente todo. Inclusive las primas geográficas, profesionales, de antigüedad, propia del ejercicio, que le toca al activo, le toca al jubilado de educación, al obrero, al administrativo y al docente. O sea, cada sector da sus luchas, logra sus cosas, pero yo estoy de acuerdo que debería ser a nivel nacional, con toda la administración pública, con el sector privado, que tuviéramos una homologación que nos permitiese tener el poder adquisitivo, pero ahí entra en juego quienes producen también. Y si esa fuerza logramos equilibrarla en lo que estamos viendo en las mesas de diálogo, que uno encuentra posiciones de algunos sectores allí que no se corresponden con la realidad, pero en otros sectores he escuchado alguna intervención de Fede Cámara decir que tenemos que equilibrar, que tenemos que producir, que tenemos que hacerlo juntos, o sea, cambiando ya el discurso, porque Venezuela definitivamente es de todos los venezolanos y venezolanas. Ya, creo bueno, que te quiero los hablar. diálogos están dando resultados y vamos a mejorar. Hay un crecimiento sostenido. La CEPAL expresa que uno de los pocos países que va a crecer en América Latina es Venezuela, y con el 4% del Producto Interno Bruto. Te agradezco mucho, Orlando, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Maripili. Amigo Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial SINAFUN.